Creemos indispensable para poder entender cuál es el origen y las razones de la creación, en particular las razones por las cuales se ha legislado la SAS en el derecho positivo argentino y también esto en línea con una tendencia que existe a nivel internacional, es necesario dar un marco de realidad social y de realidad empresaria a la cual responde esta regulación. Cuando hacemos referencia a la realidad social, es necesario caracterizar a los que hoy son los personajes que de alguna manera han impulsado la necesidad de esta nueva legislación societaria, y estos son los denominados la generación millennials y centennials. Los millennials nacidos a partir de 1984 y los centennials a partir de 1999, que se caracterizan justamente por ser creativos y emprendedores. Muchas veces no quieren y no desean descansar en el posible confort familiar que puedan tener, sino que en todo caso este confort lo aprovechan para poder despegar, para poder desarrollar ideas propias, autónomas. Fíjense que en lo que hace al derecho de empresas de familia, es muy común encontrar que no quieren incorporarse en la familia, en la empresa constituida por los padres o fundada por sus progenitores, sino que lo que quieren muchas veces es ser ellos artífices de una nueva empresa, de un nuevo emprendimiento. Normalmente son tecnológicos y utilizan la tecnología fundamentalmente para la comunicación. Por eso hoy se habla ya del manejo de dos lenguajes. El lenguaje natural es aquel que yo estoy utilizando en este momento, que podría ser en diferentes idiomas, ¿no? Inclusive no solo podría ser en otros idiomas como el inglés, el francés, sino que también podría ser gestual. Pero tenemos otro lenguaje muy importante, que es el lenguaje de los códigos, que es el lenguaje de la programación. Hoy existen como novedad programas o algoritmos muy modernos, como es el GPT-3 o GPT-3, que es un nuevo modelo de lenguaje que, por ejemplo, predice lo que sigue en función de una mínima información suministrada. Puede desarrollar un artículo en un diario completo con darle solamente una frase, por ejemplo. Entonces, esta tecnología tiene una marca, digamos, una tendencia muy concreta en lo que hace a los millennials y a los centennials. También se caracterizan por valorar la libertad, son ciudadanos del mundo, consideran que nada es para siempre y que en función de eso prefieren disfrutar o aprovechar experiencias, muchas veces que bienes en particular o bienes materiales en particular. Además de valorar la libertad, tienen una inteligencia práctica. De ahí uno puede entender el gran desarrollo que han tenido y que tienen al día de hoy las empresas de servicios por sobre aquellas que producen o que generan productos en particular. ¿Por qué? Porque lo que se busca muchas veces es las plataformas o empresas que faciliten, podríamos decir, la vida diaria, que faciliten lo cotidiano. Y además de todo esto, determinan los millennials y los centennials un cambio en la escala de prioridades. Hoy es muchas veces más importante la cantidad de likes que puedan tener en una plataforma que tener algo o un bien material en particular. Se mide, podríamos decir, el éxito a través de plataformas de Instagram, de Twitter, de TikTok, que son las que permiten destacarse y lograr una comunicación a una mayor cantidad de gente. Por eso son, en esta escala de prioridades, son, como yo digo, les gusta viajar por el mundo livianos de equipaje, sin tener una gran carga, lo que implica no tener una gran responsabilidad muchas veces. A mí me gusta esto ejemplificarlo en esta frase de decir, se desmaterializó el deseo. De alguna manera, lo que se desea muchas veces son servicios, son experiencias, mucho más que contar con algún bien en particular. Esta rápida descripción que hemos realizado de los millennials y los centennials no implica que necesariamente estemos de acuerdo con su proceder.
Eso lo hemos hecho solamente a mero título ilustrativo, descriptivo de lo que entendemos son las razones por las cuales hoy tenemos el desarrollo tecnológico que tenemos, y también es como, digamos que hay una ida y vuelta. También los millennials y los centennials son así porque se han criado dentro de ese desarrollo tecnológico y de esos niveles de comunicación sobre todo. Pero obviamente esta despersonalización no quiere decir que realmente sea lo deseable, sea lo que en definitiva sea lo mejor, para decirlo de alguna manera. No estamos tomando posición respecto de esto en particular. Es más, si tal vez nos comprometen un poco, creemos que el resultado de esta pandemia que hoy estamos viviendo y como consecuencia de la misma la cuarentena o el aislamiento, tal vez es un aviso donde nos hace poner el foco y volver en gran medida a situaciones que no eran cotidianas, como por ejemplo prestar atención a la familia más cercana, al prójimo que tenemos más pegado a nosotros, y a ese cuidarlo, ayudarlo, estar mucho más pendientes de lo que estábamos hace un año atrás respecto del mismo. Y el hecho de no poder inclusive desplazarnos o no poder desplazarnos con comodidad también nos lleva a disfrutar otro tipo de vivencias totalmente diferentes. Seguramente esta realidad que hoy vivimos va a impactar también en las generaciones actuales, y va a impactar también en la forma de hacer y de ejecutar negocios. Pero eso hoy no es lo que vemos en particular dentro de la legislación, o tal vez podríamos decir que es un poco apresurado hacer un análisis, ¿no es cierto?, en cuanto al impacto que esto tenga en lo legislativo. Y como anticipamos, también es necesario, cuando hacemos referencia al origen y las razones de la creación de las SAS, hacer referencia y hacer alusión a cuál es la realidad empresaria que hoy reina dentro de nuestro mercado, dentro de nuestro país en particular y del mundo en general. Hoy las empresas se caracterizan por ser empresas en general de escala global. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el mundo de las inversiones, en startups o en nuevas empresas, normalmente no existen inversiones que se realicen, o es muy difícil captar ese tipo de inversiones si la idea de desarrollar, el concepto de desarrollar de empresa, no es escalable a nivel mundial, no es escalable a nivel global. Esto trae como consecuencia una nueva interpretación de la ley y de la jurisdicción. ¿Por qué decimos esto? Porque el hecho de tratarse de escalas a nivel de empresas a nivel global muchas veces permite que en los negocios realizados entre esas empresas se elija cuál es la ley que se va a aplicar. Existe una privatización, si se quiere, de la ley, porque esa ley no necesariamente va a ser una legislación de algún país en particular, sino que también tenemos, sobre todo en el ámbito procesal, leyes privadas, como pueden ser los códigos de procedimiento que tienen los diferentes tribunales arbitrales que existen en el mundo, como puede ser el de CIADI o el de la Cámara de Comercio Internacional con sede en diferentes partes del mundo, como París, Nueva York, etc. Y también tribunales particulares, como es el caso del que tenemos en Mendoza, en la Bolsa de Comercio de Mendoza. Tribunales arbitrales que tienen al menos una ley procesal particular, y esto es como consecuencia también de esta negociación o de esta realidad empresaria que es fundamentalmente de escala global. Lo mismo pasa también con la jurisdicción. Esto que yo explicaba, no solo vamos a tener leyes, la posibilidad de elegir una ley determinada, sino que además tenemos la posibilidad de elegir una jurisdicción determinada, un juez en particular, un tribunal arbitral de algún lugar en particular. E incluso hoy hay plataformas como es la del LegalZoom, si quieren googleenla, que en el año 2018 obtuvo una inversión por más de $500 millones, que desarrollan
no solamente un servicio legal de contratos y de asesoramiento, sino también ya están incorporando dentro de sus servicios la posibilidad de resolver conflictos producidos entre comerciantes o entre comerciantes y consumidores. Entonces, hoy esto es el carácter global, digamos, de la realidad empresaria, determina en gran medida el tipo de ley que se requiere. Y esto lo decimos porque lo que estamos desarrollando en estas clases, justamente al hablar de la sociedad por acciones simplificada, es estructuras ágiles, flexibles, que puedan amoldarse a las necesidades del comercio, que a su vez son necesidades muy cambiantes, como consecuencia, entre otras cosas, por esta escala global que tienen hoy las empresas. También se caracterizan las empresas por tener una marcada aptitud para innovar. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en el año 2001 con la principal librería que existía en Londres, la librería Borders, que acordó entregar su negocio en línea y casi a un precio ínfimo, podríamos decir, a la empresa Amazon, porque entendía que las ventas de libros online no iban a ser una estrategia importante, no eran estratégicas, no iban a prosperar. El diario del lunes nos dice que realmente hasta dónde ha llegado Amazon hoy, que está manejando prácticamente el comercio de los Estados Unidos completo a través de su sistema de plataformas online, no solamente de libros, sino mucho más amplio todavía. Entonces, el tema de tener las empresas esta aptitud para innovar, no solo para las nuevas empresas que se van a constituir, sino para las empresas ya existentes, es una característica fundamental dentro de esta realidad empresaria que es determinante a la hora de ver por qué se legisla como se legisla la sociedad por acciones simplificadas. Además de esta aptitud para innovar, se caracterizan por ser en general empresas de servicios. Fíjense ustedes el éxito de Uber, Mercado Libre, Airbnb, que si bien con la pandemia y con el encierro como consecuencia de la misma han cambiado, algunas de ellas se han vuelto más exitosas y otras menos exitosas, sí una constante, atado esto a lo que hablamos de los millennials y los centennials, es esta sobrevaloración, podríamos decir, de las empresas que ofrecen servicios más que bienes. Son tecnológicas, sin lugar a dudas, la tecnología está presente en toda la realidad empresaria y aquella que no utilice de la tecnología posiblemente, muy difícilmente, pueda actuar dentro de un mercado en particular. Y cuando hablamos de tecnología, tenemos que hacer referencia a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que trae no solamente desafíos desde el punto de vista jurídico, porque por ejemplo nos pone en duda el mismo concepto de acto jurídico en los términos del artículo 259 del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo que le reconozcamos al acto así ejecutado el discernimiento indispensable para estar frente a un acto voluntario, conforme al artículo 260. Pero si el acto que ejecuta un algoritmo, que ejecuta una máquina, un robot, es o no un acto jurídico, va a depender también de lo que nosotros describamos como acto jurídico dentro del derecho positivo. Así que los invito a pensar un poco en ese acto celebrado por una máquina bajo un sistema de inteligencia artificial y lean el artículo 259 y 260 del Código Civil y Comercial de la Nación y vean si lo pueden encauzar o no dentro del mismo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de una competencia que existe, ¿no es cierto?, a nivel global, que es muy importante. Y la inteligencia artificial tiene tres patas, podríamos decir, o tres bases. Una son los datos, que es el insumo principal, es como el petróleo para otro tipo de empresas, que existen en sobreabundancia, que son un problema como consecuencia de esa abundancia de datos y que por eso es muy importante el tratamiento que se haga de los mismos. Cuando nosotros hablamos de Big Data, que habrán escuchado hablar ustedes, estamos hablando de una gran cantidad de datos, pero que son aquellos datos que no puede procesar un software normal, ¿cierto? Y que son aquellos datos que suministramos de manera espontánea.
Cuando yo voy caminando por la calle estoy suministrando datos como consecuencia de llevar el celular en el bolsillo, que sabe hacia dónde me estoy moviendo, dónde paro, dónde voy más rápido, dónde voy más despacio, etcétera, etcétera. El Big Data es lo opuesto del Small Data. El Small Data es cuando los datos los suministramos nosotros conscientemente, como puede ser, por ejemplo, a través de una encuesta. Son datos estructurados. Pero el Big Data es una gran cantidad de datos que se reciben cuando nosotros hablamos, cuando lo hacemos frente a una máquina, cuando hacemos alguna búsqueda por Internet. Estamos suministrando datos que son procesados ¿por medio de qué? Por medio de la segunda pata de la inteligencia artificial, que son los algoritmos. Los algoritmos son aquellos que permiten seleccionar e interpretar esa gran cantidad de datos para poder ser utilizados. Y la tercera pata de la inteligencia artificial está dado por la potencia informática, la cantidad de computación necesaria, ¿no?, para poder tratar y para poder seleccionar e interpretar esos datos. El proceso o el progreso que se ha producido a través de esta potencia informática o en esta potencia informática realmente ha sido impresionante a lo largo del tiempo, y hoy en nuestros días hay un crecimiento que es realmente asombroso respecto de esta en particular. Finalmente, hacer una referencia al Machine Learning, que es cuando la máquina aprende de sí misma. El Machine Learning está basado en la inteligencia artificial, pero es cuando la máquina, el aprendizaje que realiza y la mejora en su performance no depende de datos que le cargan un humano, sino que es a través de su misma actuación, de su mismo desarrollo. También deben tener en cuenta lo que es un smart contract. Hoy que se está hablando tanto de los smart contracts son aquellos que no requieren, son contratos que no requieren de la conducta humana para su ejecución, o por ejemplo para su sanción. Tienen autoejecución. Un ejemplo podría ser que yo cargara un sistema o un algoritmo dentro de un auto que vendo en cuotas, según el cual, si no me pagan la cuota en tiempo y forma, ese día o a partir de ese día el auto no se podría arrancar. Directamente va a emitir, digamos, este algoritmo una orden que va a impedir la utilización del vehículo como consecuencia del incumplimiento que se ha producido en el pago de la cuota. Parece que ese sería un buen ejemplo que da la doctrina sobre los smart contracts, pero lo que hay que tener claro es que son contratos donde su ejecución o su sanción, por ejemplo, o su aplicación en particular, no requieren de la conducta humana, sino que se produce de manera automática por parte de esa plataforma. Para referirnos a por qué la Sociedad por Acciones Simplificadas ha venido a transformar el derecho societario, por qué se ha producido esta transformación del derecho societario a través de la sanción de este nuevo tipo, es necesario hacer una referencia a cuál era la realidad en el derecho societario hasta el año 2015. Y decimos hasta el año 2015, si bien la ley que aprueba la SAS y que crea la SAS en la Argentina es del año 2017, porque en el año 2015 se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, la unificación de los dos códigos, y con él se modifica también la Ley General de Sociedades, que a partir de ahí empieza a llamarse Ley General de Sociedades y hasta allí se llamaba Ley de Sociedades Comerciales. Hasta el año 2015, entonces, las estructuras que nosotros manejábamos como alternativas de negocios para la empresa colectiva, porque siempre tenían que tener más de un socio, eran la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Una y otra son estructuras rígidas. Son estructuras rígidas, ¿por qué? Porque tienen muy poco margen para la autonomía de la voluntad dentro de su estructuración. En particular, la sociedad anónima, que paradójicamente ha sido la más utilizada en la Argentina, no obstante estar prevista para la gran empresa. La sociedad anónima es una creación que tiene más de 400 años. Piensen ustedes que su antecedente más concreto son las compañías de las Indias Orientales, que se crearon en el 1600, las de Inglaterra, en el 1602, la de los
Países Bajos, 1664, las de Francia. O sea que estamos hablando de un tipo societario creado hace más de 400 años y aún todavía hoy vigente en el resto del mundo. Es una estructura rígida porque yo, por ejemplo, cuando hago una reunión de socios denominada asamblea, como ustedes bien lo han podido ver cuando trataron la sociedad anónima con la doctora Susana Monzó, pudieron observar que yo tengo que hacer, por ejemplo, una publicación de edictos o una notificación de la realización de una asamblea a través de una publicación de edictos en el boletín oficial. Y prácticamente, si bien ahora hay tendencias un poco más modernas, estaba prohibido incluso hacer una notificación fehaciente o personal a cada uno de los socios, aún tratándose de una sociedad cerrada, aún tratándose de una sociedad de pocos socios. Es también una estructura rígida porque tiene un manejo en sus órganos, en particular en el directorio, donde tengo yo muy poco margen para poder cambiar ese sistema, cambiar ese régimen que trae en particular ya establecido la Ley General de Sociedades. Y lo propio pasa también con la sociedad de responsabilidad limitada, que es más nueva que la sociedad anónima, porque su primer antecedente lo identificamos con la Ley de GmbH alemana del 1892, o sea que estamos hablando de un tipo societario que tiene poco más de 100 años, ¿no es cierto?, 130 años, pero que si bien fue prevista para la mediana empresa, para lo que hoy denominaríamos una pyme, no por ello tiene una estructura necesariamente ágil. Sí lo tiene respecto de la estructuración de los órganos en particular, que ahí sí da margen para la autonomía de la voluntad, pero tiene problemas concretos como es, por ejemplo, la estructuración que tiene del capital social. No solo porque esa división en cuotas y la imposibilidad de asignarle a las cuotas un valor diferente a cada una de ellas, sino que todas tienen que tener necesariamente el mismo valor y conceder y otorgar los mismos derechos, por ejemplo, la cantidad de votos, lo cual determina una rigidez, ¿no es cierto?, que vamos a ver en el caso de la SAS no la tiene, sino que además cuando yo quiero hacer una transferencia o una cesión de esas cuotas sociales, tengo que necesariamente recurrir al registro público de comercio, aquí en Mendoza, a cargo de la Dirección de Personas Jurídicas, para poder concretar esa cesión y hacerla oponible a los terceros. O sea que son estructuras rígidas que además se han caracterizado, y se caracteriza la ley de sociedades comerciales hasta el año 2015, por el hecho de que cuando uno se salía de esas estructuras venía una sanción, bien sea por la nulidad, por atipicidad de la sociedad, o bien sea porque se trataba de una sociedad irregular o de hecho donde los socios tenían una responsabilidad ilimitada y solidaria. Por eso nosotros, para representar lo que implican estas estructuras rígidas, como puede ser la anónimo, la sociedad de responsabilidad limitada, o la sociedad de responsabilidad limitada, nos gusta utilizar esta fotografía que ustedes pueden observar, que es del río Choluteca, que es un río que se encuentra en Honduras. Y si ustedes pueden ver ahí en la foto, van a observar un puente hecho muy bien, con toda la rigidez necesaria para durar muchos años, cientos de años diría yo incluso, y un puente que fue requerido por una población durante mucho tiempo porque no podían cruzar de un lado a otro y comunicar dos ciudades. Pero ¿qué pasó? El puente que se hizo, como diríamos ahora, con todas las de la ley, con todas las previsiones y la estructura necesaria para ser muy duradero, 3 o 4 años después de su construcción vino un huracán, como suele ocurrir en esas zonas del Caribe, y cambió el curso del río, de manera tal que el puente, como ustedes pueden observar en la fotografía, quedó inservible, inútil, muy bien hecho, pero la realidad pasó a ser otra, con lo cual quedó inservible. Esto lo traemos a colación porque es un poco lo que ha ocurrido dentro del derecho societario con las estructuras rígidas de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada. Hoy se constituyen y con una estructura pensada por la ley para durar muchísimos años y en realidad la experiencia y la realidad es tan cambiante que impone manejar
estructuras ágiles, flexibles, que puedan adecuarse a los cambios de circunstancias. Nada mejor ejemplo que lo que estamos hoy viviendo dentro de esta situación de pandemia, como para darnos cuenta cómo la realidad puede cambiar de un momento a otro a niveles impensados realmente, y es por eso que las estructuras societarias en el mundo y receptado por la SAS en la Argentina buscan dar estructuras flexibles que puedan irse adecuando a los cambios de necesidades, a los cambios en el mercado, a los cambios en la forma de hacer negocios y a los cambios también a la forma de producir. Esos cambios que se anticiparon con la modificación producida en la Ley General de Sociedades cuando se unificaron el Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015 y que por sobre todas las cosas tuvieron la gran particularidad no solo de incorporar la sociedad unipersonal, hoy conocida como la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, sino que también cambió el régimen de lo que era antiguamente las sociedades irregulares y de hecho y que hoy conocemos como sección cuarta o como sociedades simples. ¿Por qué lo cambió? Porque respecto de estas sociedades que antiguamente no solo los socios tenían una responsabilidad solidaria e ilimitada, sino que además se aplicaba la inoponibilidad de ese contrato social tanto respecto de terceros como de los socios entre sí. Y esto producía una gran inestabilidad en ese contrato. Cuando se hace la modificación del año 2015, del año 2015 del Código Civil y Comercial de la Nación a través de la Ley 26.994, que modifica la Ley General de Sociedades, cambia el sistema y no solo se cambia la responsabilidad de los socios, que ahora pasa a ser mancomunada y por cabeza, sino que además se hace un cambio muy importante respecto de la oponibilidad, porque ahora el contrato es oponible, y no solo es oponible entre los socios, sino que también es oponible respecto de los terceros, con los que yo inclusive podría oponerles un régimen diferente de responsabilidad o un régimen de una responsabilidad limitada, por ejemplo. Entonces, este cambio lo que implicó en los hechos fue un gran reconocimiento a la autonomía de la voluntad. Hoy las sociedades de la sección cuarta, antiguamente conocidas como sociedades irregulares o de hecho, donde también entran las atípicas, que ya no son más sancionadas con la nulidad, tienen o anticiparon, digamos, una valoración de la autonomía de la voluntad y de la oponibilidad de esa autonomía de la voluntad plasmada en el contrato que se trate en particular. Con ese antecedente, en el año 2017 se produce o se termina de producir la verdadera transformación del derecho societario con la sanción de la Ley 27349, denominada o conocida como la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, con sus siglas LACE, digamos, y que traen a la SAS, a la Sociedad por Acciones Simplificada, como un nuevo tipo societario desarrollada a partir de su artículo 33 y siguiente. Esto implicó un cambio de paradigma que nosotros para ejemplificarlo hemos elegido estas figuras de estos dos sándwiches o de estas dos empresas, si ustedes quieren, y es como tenemos por un lado lo que sería un Big Mac, un sándwich de McDonald's, donde tenemos muy poca autonomía, muy poco margen para hacer cambios a esa estructura de ese sándwich. Ustedes comen un Big Mac y es idéntico en Moscú, en Nueva York, en Mendoza, en Buenos Aires. Y tanto es idéntico que existe a nivel internacional lo que es conocido como el índice Big Mac. ¿Por qué? Porque al ser igual en todos lados permite determinar un índice de precios en cada país comparativo en función de cuántos dólares cuesta ese sándwich en particular. Y por el otro lado tenemos el sándwich de Subway, que es lo que sería o representaría una SAS. ¿Por qué? Porque yo tengo una gran autonomía de la voluntad a tal punto que desde el pan en adelante puedo elegir absolutamente todo lo que yo le vaya a poner a ese sándwich. Entonces creemos que estas dos imágenes relativas a estos sándwiches representan muy bien la diferencia entre una estructura rígida y lo que es una estructura flexible, amoldable, cambiable,
por sobre todas las cosas. Entre las notas distintivas de la Sociedad por Acciones Simplificada o de la SAS que hacen a las características del tipo, se remarcan y la doctrina destaca en particular, sobre todo apenas fue su sanción, en primer lugar, lo que decíamos, la simplificación. Simplificación no solo para estructurar el llamado instrumento constitutivo, no hablamos aquí de estatuto o de contrato, sino que hablamos de instrumento constitutivo, y es importante esto tenerlo presente porque realmente vamos a ver que lo que se otorga a quien constituye la sociedad es un instrumento para salir a buscar y a desarrollar un negocio en particular, sino que esa simplificación también está en la estructuración y está también en los trámites de constitución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley impone que los diferentes organismos de control tengan un instrumento constitutivo modelo que permita, en la medida que uno quede enmarcado dentro de ese modelo, constituir la sociedad y tenerla inscripta dentro de las 24 horas. Si bien es eso que algo aquí en Mendoza no existe, esos tiempos no existen porque sí existe la resolución 420 del 2020 que ha regulado la SAS y además de eso ha aprobado un instrumento constitutivo modelo y que permite una constitución muy rápida, como les digo, no en 24 horas, pero sí hoy, aún con pandemia mediante y sistemas digitales, la podemos constituir en prácticamente 10 días, que es un muy buen plazo para lo que estábamos acostumbrados con anterioridad. Además de esta nota de la simplificalización, tenemos la de la digitalización, que no ocurre en todas las jurisdicciones porque no todas tienen la capacidad económica y tecnológica como para poder llevarlo a cabo, pero sí se presentó, por ejemplo, esto en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la IGJ, tan pronto fue su sanción, y también se aplica hoy y se ejecuta en la ciudad de Córdoba o en la provincia de Córdoba con un muy buen sistema que se llama el CIDI, que permite la constitución de las sociedades prácticamente a través de un sistema digital. En Mendoza, a través de la pandemia y como consecuencia del aislamiento que la misma ha establecido, hoy tenemos también la constitución de las SAS de manera digital o pseudo digital, podemos decir, porque mucho se maneja a través del envío de mails y demás, pero que es un sistema que tiende, podríamos decir, hacia esa digitalización. Y también esa digitalización se impone para los libros de la sociedad, incluso para todos los libros, no solo para el libro para los libros que determina que pueden ser digitales el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que además permite que incluso el libro de inventarios y balances, que el Código Civil y Comercial de la Nación no acepta que sea digital, en el caso de la SAS sí puede serlo. En Buenos Aires esto ha funcionado muy bien, el tema de la digitalización de los libros, sobre todo porque ofrece una mayor seguridad. No puedo yo cambiar un acta que la subo a través del sistema TAT del gobierno, que es el mismo sistema que utiliza también la FIP, y que a su vez este sistema está estructurado sobre la base del blockchain, que es esta cadena de bloques, que es un sistema descentralizado que impide que se produzcan cambios no deseados dentro de la información que uno sube. Se caracteriza también la SAS por el objeto de las sociedades, que ahora es amplio y plural, a diferencia de la Ley General de Sociedades que hace referencia a este objeto preciso y determinado. En realidad no son incompatibles estos conceptos porque puede ser el objeto preciso, determinado, amplio y plural, y no existe ningún inconveniente con ello. Pero lo que ha permitido esta utilización de esta terminología de amplio y plural, que incorpora la ley y que incorporó la reforma que se le hizo a la ley de SAS a través de la ley 27444, es que los diferentes organismos de control no pongan reparo y no exijan por sobre todas las cosas esta relación capital-objeto que en algunos de ellos sí se exigía, como ocurría en la IGJ con la resolución 8 del 2005, que fue la que comenzó, digamos, a establecer una exigencia de ese tipo.
También se caracterizan por el capital mínimo, que es el capital igual a 2 salarios mínimos vital y móvil. En realidad, como esto es importante destacarlo, los salarios mínimos vital y móvil hace pocos días se han elevado creo que a 22.000 pesos, con lo cual hoy el capital de una SAS está en el orden de los 45.000 pesos como mínimo. Pero uno dice, bueno, una anónima se le exige mucho más. No, en realidad la anónima se le exigen 100.000 pesos de capital, que hoy por hoy la diferencia entre los 45.000 y los 100.000 es prácticamente ínfima, en tanto que a las sociedades de responsabilidad limitada no se les establece un capital mínimo. Acá especialmente se ha hecho hincapié en este capital mínimo. ¿Por qué? Porque si hay algo que está claro con la constitución de la SAS es que al momento de constituirse la sociedad, tenemos sociedad pero no tenemos empresa, sino que lo que vamos a tener, como ya lo he marcado yo, es un instrumento, que es ese instrumento constitutivo, que nos va a permitir salir a buscar financiación, sobre todo privada, para poder validar esa idea de empresa y ver si algún día llega realmente a ser una empresa o llega a poder desarrollar esa actividad de empresa. Finalmente, pero no por ello menos importante, tal vez la característica más importante que tiene la SAS, del tipo de la SAS, está dada por el mayor margen que se concede a la autonomía de la voluntad. Y este mayor margen que se concede a la autonomía de la voluntad es lo que permite elevar el instrumento constitutivo y darle una importancia realmente crucial que, por supuesto, debe ser aprovechada. ¿Y debe ser aprovechada por quién? Por todos los operadores del derecho, por aquellos que constituimos sociedades, que organizamos esos negocios y que tenemos que aprovechar el amplio margen que otorga para la autonomía de la voluntad la ley que regula la SAS y la ley que crea la SAS. Y ese amplio margen para la autonomía de la voluntad, esa libertad, en realidad, ¿con qué finalidad se concede? Nosotros creemos, y así lo decimos en un trabajo que le subimos a ustedes en el aula virtual, que fue por mí publicado en el diario La Ley a fines del año 2017, creemos que esa libertad tiene por finalidad compatibilizar dos categorías diferentes de socios que pueden convivir dentro de una SAS, que es, por un lado, el emprendedor y por otro lado, el socio o los socios capitalistas. El emprendedor son socios diferentes, ¿por qué? Porque el emprendedor es aquel que va a aportar una idea y que va a aportar sobre todo a través de las prestaciones accesorias que están muy bien desarrolladas dentro de la ley de SAS, va a aportar el desarrollo de esa idea, el tiempo necesario para tratar de desarrollar esa idea, para tratar de validar esa idea, para ver si realmente funciona o no como tal, para poder desarrollar esa actividad empresaria, poder montar esa empresa. Y los capitalistas son aquellos que van a poner los fondos necesarios para poder asumir los gastos y los costos que esa idea requiere en su desarrollo. El pago, por ejemplo, de los programadores que cobran sueldos muy importantes hoy por hoy, y hoy para desarrollar o validar una idea o desarrollar un software estamos pensando entre 1 y 1 año y medio, lo que implica que si yo tengo que poner 3 o 4 programadores a trabajar durante 1 año y medio, es un monto realmente muy importante el que tengo que financiar. Entonces, esta libertad que otorga y que concede la SAS es una libertad que permite que el emprendedor pueda sentarse a negociar con el socio capitalista cuáles son los términos en que se van a asociar y cuál es la participación que se le va a entregar a ese socio capitalista por el aporte que realice. Obviamente que ese aporte va a variar, o los derechos que conceda esa inversión va a variar no solo en función del monto, sino también en función de la oportunidad en que uno realice la inversión. Porque claramente no es lo mismo ser el primero en invertir cuando todavía la idea no se sabe si va a funcionar y solamente es una expectativa, que hacerlo 2 o 3 años después cuando ya ha empezado a producir sus primeros frutos o por lo menos está validada a tal punto que podemos sostener y decir que esa idea va a funcionar como empresa. Entonces, también en función del momento en que se realiza la inversión, va a ser los derechos que me conceda y que yo logre obtener como participación en esa sociedad. Además de la participación de votos y otros derechos políticos, que eso ya lo vamos a ver cuando desarrollemos la clase del capital dentro de la SAS. Pero sí nos interesa ahora que tengan en cuenta ustedes
que esta flexibilidad, esta libertad, este gran margen para la autonomía de la voluntad es indispensable para poder conjugar estos socios dentro de la sociedad. Podrían decirme ustedes, pero si la sociedad puede ser de un solo socio, claro que puede ser de un solo socio. Es más, está pensada para que se constituya como sociedad unipersonal por parte del emprendedor y por eso el capital es ínfimo, solamente 2 salarios mínimos vital y móvil, que si lo integra en dinero tiene que poner nada más que una cuarta parte de eso. O sea que con 12.000 pesos, 13.000 pesos de capital, yo ya podría, capital integrado, digamos, yo ya podría constituir la sociedad. Pero no es la idea que quede ese socio, ese emprendedor, como único socio de la sociedad durante toda la vida de la sociedad. La idea justamente, y lo repito, es que utilice ese instrumento para salir a buscar financiación e ir incorporando socios con los que irá negociando qué participación y derechos le va a dar en función de lo que aporten y de cuándo lo aporten, de la oportunidad en que lo hagan. La SAS no es un invento argentino. La SAS está regulada en el derecho comparado en múltiples y diferentes países y si ustedes toman el libro del doctor Alejandro Ramírez van a encontrarse ahí con un desarrollo muy completo en cuanto a cuáles son los países que han incorporado esta legislación. Tal vez el primer antecedente esté en Francia, allá por el año 1994, pero en realidad no fue pensada para los emprendedores, sino que todo lo contrario, fue pensada para los negocios que hiciera la gran empresa. Entonces no sería asimilable a lo que hoy entendemos por la sociedad por acciones simplificadas. Pero sí ha tenido hoy ya a nivel internacional, en Inglaterra, en España existe la Sociedad de Responsabilidad Limitada Nueva Empresa, en Italia, en Francia esta misma ley de SAS del año 94 que se ha ayornado, se ha modificado y que hoy sí puede ser utilizada por emprendedores. Y dentro del régimen de América se destaca sobre todo la legislación de Colombia del año 2008, que ha llevado a que hoy el 98% de las sociedades que se constituyen en ese país sean sociedades por acciones simplificadas. Nuestra ley, la ley argentina, no es un invento argentino, ha tomado mucho de la ley colombiana, en alguna medida lo ha mejorado también a lo de la ley colombiana y eso ha llevado a que de nuestra ley argentina hayan tomado también algunas ideas la hoy existente ley uruguaya o la ley de Ecuador, que también están sancionadas con posterioridad a la ley argentina. También Chile tiene una sociedad que no la llama sociedad por acciones simplificadas, sino que es la SAP, que es la sociedad anónima, perdón, la sociedad por acciones, la SPA, la sociedad por acciones, la llaman los chilenos, pero que tiene una estructura muy parecida a la de la SAS argentina y es anterior a la SAS argentina. El hecho es que dos cosas para destacar. Primero, la SAS no es un invento argentino, si bien acá se le imputa a un partido en particular, que es el PRO, digamos, junto por el cambio, que fue la época en que se sancionó, lo cierto es que el primer proyecto y el proyecto de ley fue redactado por la gente de ASEA, de la Asociación Argentina de Emprendedores, y fueron ellos quienes se encargaron de llevarlo al gobierno y también a la oposición, a lo que eran en ese momento los diferentes candidatos que habían a presidente de la nación, y todos estaban de acuerdo en apoyarla. Tanto es así que la ley salió prácticamente por unanimidad, o sea, salió con el apoyo de los diferentes partidos políticos, lo que le da un plus, me parece a mí, desde el punto de vista de su valor que tiene, porque pasó por el Congreso, fue tratada en el Congreso, fue discutida en el Congreso, se hicieron concesiones como consecuencia de eso y modificaciones, por supuesto, pero se logró una ley que, si bien es perfectible, tiene una aprobación y un apoyo tuvo de las diferentes bancadas existentes en ese momento. Si bien la SAS puede ser utilizada no solo por los emprendedores, sino que también para estructurar otro tipo de empresas, por ejemplo, es muy útil para darle forma jurídica a las empresas de familia, donde tenemos diferentes aportes y diferentes realidades y diferentes disponibilidades de tiempo por parte de los diferentes integrantes de la familia y por ello permite este amplio margen para la autonomía de la voluntad
poder estructurar cada SAS según cómo sea la familia y cómo sea la relación que existe entre la familia y la empresa. Pero lo cierto es que la SAS es y fue creado como un instrumento de los emprendedores y pensado para los emprendedores. Y por eso la ley donde se encuentra contenida y desarrollada desde el artículo 33 hasta el artículo 62 es la ley 27349 de apoyo al capital emprendedor, conocida como la LACE. Esta ley es de apoyo al capital emprendedor porque además de regular y de crear las SAS dentro del derecho argentino, también en sus primeros artículos desarrolla la inversión en el capital emprendedor y fundamentalmente el financiamiento de la actividad de los emprendedores. Y ello lo hace, por ejemplo, a través de la creación de un fondo fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor, que está regulado en el artículo 14 y siguientes de la ley, conocido como el FONSE, que a través de un sistema de diferentes aceleradoras, que son fondos, ¿no es cierto?, de inversión y de fondos de expansión, que son apoyados por el gobierno y donde el gobierno coinvierte con los privados en los proyectos que estos privados elijan, permite y ha permitido el desarrollo de un sinnúmero importante de empresas y de emprendimientos dentro de la Argentina. Pero no se queda ahí la ley, sino que también prevé lo que se llama o denomina el financiamiento, las plataformas de financiamiento colectivo o crowdfunding, que está regulado a partir del artículo 22 y que son plataformas que permiten invertir, plataformas digitales, ¿no?, a través de medios de computación, que permiten invertir en diferentes proyectos que no necesariamente son con fin de lucro, pero sí permiten captar muchas pequeñas inversiones, pero a gran escala, con lo cual se pueden lograr montos muy importantes a través de esta plataforma que también está regulada e incorporada dentro de la ley. Y también regula a partir del artículo 63 y siguientes lo que se denominan los fondos, el fondo semilla, que es el fondo para aquellos emprendedores que recién están empezando y que todavía no hay ningún particular que realice ninguna inversión en los mismos y que tiene por finalidad, además, capacitar, además de financiar, digamos, capacitar también a los emprendedores. Inclusive la Secretaría de Emprendedores y la Pequeña y Mediana Empresa, conforme dice el artículo 64, a través de sus programas, promueve la creación de incubadoras en todo el país, que justamente entendemos por incubadora ese primer paso o primer apoyo, primera ayuda que se le da a los emprendedores para comenzar a moldear una idea que después posiblemente merezca y logre inversión de particulares y también, ¿por qué no?, del Estado a través de estos sistemas de financiamiento a los que aquí hacemos referencia. Pero lo importante que es destacar que la SAS, si bien puede ser utilizado para otro tipo de negocios como consecuencia de esa libertad que concede, fue pensada y por eso está incorporada dentro de una ley que se llama Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, la LACE, a partir de su artículo 33 y siguientes. La propia Ley de Apoyo al Capital Emprendedor 27349, en su artículo 33, nos dice que la SAS es un nuevo tipo societario, de manera que estamos ante un nuevo tipo societario que está regulado fuera de la Ley General de Sociedades. Es importante tener presente qué implica la tipicidad. La tipicidad implica ajustarse a una estructura determinada por el legislador y cumplir con las características típicas de esa estructura, lo que permiten distinguir a esa sociedad de otros tipos sociales, de otros tipos societarios y por sobre todas las cosas esto ofrece ventajas tanto a los terceros como a los socios, en la medida que pueden conocer mejor con quién se están relacionando y cuál es, por ejemplo, el régimen de responsabilidad que tienen los socios de esa sociedad. También trae ventajas para los socios porque permite, por ejemplo, saber cuál es el marco legal al cual ellos tienen que ajustarse
en particular referido esto a las características o normas que hacen a esta tipicidad. Y también la tipicidad permite, cuando uno no se ajusta a esas características, poder hablar de sociedades atípicas que, como bien ya hemos dicho en estas clases, no están más sancionadas con la nulidad como lo estaban hasta el año 2015, sino que el artículo 17 de la Ley General de Sociedades ha sido modificado y ahora a las mismas se aplican las normas de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades. En la medida que la característica principal de la sociedad por acciones simplificadas está dada por el hecho de tratarse de un tipo flexible, no rígido, con una gran apertura de normas y por sobre todas las cosas la posibilidad de los socios de tener un amplio margen para la autonomía de la voluntad y poder proyectar cómo quieren que se regule su relación dentro de este tipo societario, es que, y esto también se presenta como una tendencia mundial en el derecho comparado, tal cual ya hemos hecho alusión en esta clase, es que hay una tendencia a dejar de utilizar la palabra tipicidad y cambiarla por la de tipología, en el entendimiento de que este término tipología o la voz tipología se conecta con un ámbito abierto donde, además de contar con la existencia de los tipos normativamente regulados, se aspira a comprender su puesta en práctica gracias esencialmente a la aportación derivada de la libertad contractual a la que hacemos nosotros referencia. Y esto en el ámbito de las SAS es importante porque estamos frente a un tipo que nosotros llamaríamos de naturaleza mixta. Y cuando decimos de naturaleza mixta, lo que queremos decir es a que estamos frente a un tipo que no se caracteriza por ser 100% capitalista o por ser 100% personalista, sino que está pensado, y justamente esa libertad a la que hacíamos referencia permite la posibilidad de consensuar, de convivir entre socios que tienen un neto corte capitalista, donde lo importante es el aporte en metálico que ellos realicen, con socios que tienen un neto perfil personalista, donde no son fácilmente sustituibles, muchas veces inclusive no son sustituibles, como es el caso del emprendedor, de aquel que tiene la idea, aquel que tiene la forma de ejecutar y llevar adelante el desarrollo de esa idea. Entonces, creemos que estamos frente a un tipo de naturaleza claramente mixta dentro de este marco en particular. Y esta distinción entre los socios responde fundamentalmente al hecho de que la SAS permite que convivan socios de diferente perfil como consecuencia de que permite que los aportes que los mismos realizan sean totalmente distintos y así compatibiliza dentro de una estructura societaria el aporte que realiza, por ejemplo, un emprendedor que aporta un derecho intelectual, una idea, un software, una patente, junto con el aporte metálico, normalmente de dinero, que va a realizar el socio capitalista. Y no solo permite que se realicen distintos aportes, sino que concede la libertad necesaria para que entre los socios se pongan de acuerdo en determinar cuál es la participación que ese aporte nos va a dar en la sociedad. No solo en el capital de la sociedad, sino también en el ejercicio de los derechos políticos dentro de la misma. Esta libertad no implica que no existan pautas o normas con determinada rigidez dentro de la estructura de la SAS, como lo es, por ejemplo, que su capital tenga que necesariamente estar dividido en acciones, aunque ellas puedan, concediendo los mismos derechos, tener diferente valor o precio. También sería una característica insoslayable la responsabilidad limitada de sus socios, con responsabilidad solidaria por la integración del capital, algo que nosotros hemos criticado especialmente porque creemos que debería tener la SAS el mismo régimen de responsabilidad que tienen los socios de la sociedad anónima y no los socios de la sociedad de responsabilidad limitada como ha quedado ello legislado. Y la principal característica
que siempre remarcamos es el de la autonomía de la voluntad, un amplio margen para la autonomía de la voluntad para poder estructurar no solo el capital, sino también los aportes, la forma de realizar esos aportes y el reconocimiento de participación en el capital que se va a dar en función de esos aportes. También existe una gran libertad para estructurar los órganos societarios, cómo van ellos a funcionar, cómo van a estar integrados e inclusive cómo vamos a denominar a dichos órganos. Esta característica de la libertad, de la flexibilidad, de tratarse de un tipo no rígido, ha llevado a que sostenga la doctrina y en particular el doctor Raúl Romero, que es una forma de ver que la tipología societaria ha muerto o está en franca desaparición, porque en realidad la característica típica, sostiene el doctor Romero, de las SAS es justamente el de no tener características, el de no tener exigencias, salvo estas que yo les he marcado en el caso particular. Ha sido importante la discusión que ha planteado la doctrina respecto de la normativa aplicable a las sociedades por acciones simplificadas. Ninguna duda cabe que a la misma le son de aplicación los artículos 33 al 62 de la LACE, que son específicamente los que regulan el tipo de las SAS. Tampoco entiendo que cabe duda respecto a que la interpretación de esos artículos debe realizarse dentro del concepto o dentro de la estructura de toda la LACE, o sea, desde el artículo 1 hasta el artículo 67 que tiene la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, determinan el marco de creación de la SAS, el marco de creación de la Sociedad por Acciones Simplificada. Y respecto a la aplicación de otras normas, la aplicación supletoria en concreto de la Ley General de Sociedades, la LACE hace referencia a ello en el artículo 33, en el artículo 49, también en el artículo 55 cuando habla del trámite de liquidación de una SAS. Pero en particular me interesa hacer referencia al artículo 33 porque este determina que le serán de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley 19.550 en la medida o en cuanto éstas se concilien con las de la LACE, con las de esta ley, con la de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Y ahí eso requiere y determina la necesidad de establecer cuáles son las características típicas de la SAS. Porque para yo conocer si las normas de la Ley General de Sociedades se concilian o no con las de la SAS, tengo que tener claro las características típicas de la SAS. Y ahí volvemos a lo ya dicho en la filmina anterior respecto de estas características y respecto de cómo se estructura el tipo societario, poniendo el acento sobre todo en ese amplio margen que concede el legislador para la autonomía de la voluntad. Hace referencia también en el artículo 49 de la ley, cuando se refiere a la estructura orgánica, los diferentes órganos que va a tener la SAS, que en caso de no estar regulado en la ley o de no haberlo previsto los socios al momento de su constitución, se le aplicarán supletoriamente las normas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada y después las disposiciones generales de la Ley General de Sociedades. Este artículo creemos que merece alguna crítica, sobre todo porque cuando prefiere a las normas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada y vamos nosotros a esas normas de la ley, de la SRL, que están en la Ley General de Sociedades, nos encontramos con que no se trata de un sistema acabado, completo, que ofrezca supletoriedad para el caso de que no hubieran los socios regulado la estructura, la estructuración, la forma y el funcionamiento de los órganos de la SAS. Por eso, en algunos casos, hubiera sido mejor directamente hacer una referencia, tal vez, a los órganos de la sociedad anónima, que sí tienen una estructura acabada y una regulación mucho más detallada, aunque nos parezca rígida y aunque no nos guste, pero que darían un régimen claro como régimen supletorio para el supuesto de que los socios no hubieran ejercido la autonomía de la voluntad que la SAS permite.
Y quizás la explicación en cuanto a cuáles son los supuestos donde podemos aplicar las normas de la Ley General de Sociedades en la medida que se concilian con las normas de la SAS, esté dada a la hora de analizar el artículo 36 de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor que regula la SAS y compararlo con el artículo 11 de la Ley General de Sociedades. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí está la gran diferencia entre un sistema y el otro sistema. Cuando nosotros decimos que en la SAS hay un amplio margen para la autonomía de la voluntad, lo vemos al confrontar estos dos artículos. Así el artículo 36 dice: el instrumento constitutivo, sin perjuicio de las cláusulas que los socios resuelvan incluir, deberá contener como mínimo, y ahí empieza a enumerar cuáles son los requisitos que debe contener ese instrumento, los requisitos mínimos que debe contener ese instrumento constitutivo. Y el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, que habla en general, ¿no es cierto?, en la parte general de la ley, dice: el instrumento constitutivo debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad, y después empieza a enumerar cuáles son los requisitos mínimos. O sea que en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades nos está poniendo la tipicidad rígida por delante de la voluntad de los socios, por delante de la autonomía de la voluntad de los socios. Aspecto que, como puede apreciarse en el artículo 36 de la LASE, que regula la SAS, hace todo lo contrario, sino que ahí lo primero que hace es poner el instrumento constitutivo, pero sin perjuicio de las cláusulas que los socios resuelvan incluir. O sea, está elevando de alguna manera esa autonomía de la voluntad de los socios, que, como ya dijimos, es la que permite compatibilizar la vida dentro de la sociedad de dos claras categorías de socios, por sobre todas las cosas con aportes de diferente naturaleza. Si tuviéramos que establecer un régimen piramidal, cual si se tratara de la pirámide de Kelsen, respecto de la ley aplicable a la SAS, podríamos hacer el siguiente distingo. Por un lado, la parte general. Y en este sentido, claramente son aplicables en primera medida las normas imperativas de la LASE. Ejemplo, que su capital tenga que estar dividido en acciones, que su órgano de gobierno se denomine reunión de socios, la responsabilidad que tienen los socios dentro de la sociedad, el régimen de liquidación de la sociedad, que tiene que ser el de la ley 19.550. Después vienen aquellas normas que son del instrumento constitutivo, a lo que hacíamos referencia en el artículo 36 de la LASE, que le da preeminencia, digamos, a las normas, a las disposiciones establecidas por los socios al momento de constituir la sociedad o posteriormente por alguna modificación. Supletoriamente serían de aplicación las normas imperativas de la Ley General de Sociedades que se concilien. Por ejemplo, el régimen de nulidad, establecido en el artículo 16 y siguientes de la Ley 19.550. La sanción por objeto ilícito u objeto prohibido del artículo 18 y siguientes de la Ley General de Sociedades. Después vendrían aquellas normas dispositivas de la LASE, o sea que son aquellas normas que pueden tener otra regulación. Ejemplo, en el artículo 53, referido al órgano de gobierno, cuando hace una especial referencia para aquellos casos en que dice, en el tercer párrafo dice: sin perjuicio de lo expuesto, son varias las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios comunicados a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad. Sería claramente una norma dispositiva de la LASE respecto de la SAS. Después tenemos las normas dispositivas de la Ley General de Sociedades. Un ejemplo de ello, y que nos da Duprat en su trabajo relativo a los derechos de los socios en la SAS, sería el derecho de información. Si nada hubiere previsto yo cambiando ese régimen o esa regulación del derecho de información, Duprat dice inclusive suprimiendo ese derecho de información, será de aplicación, entendemos, el artículo 55 de la Ley General de Sociedades. Y finalmente tenemos las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, donde no debemos olvidar lo que ya vimos en Derecho Comercial y Societario 1, relativo a la teoría general de las personas jurídicas y en particular artículos 157 a 167 que hacen referencia al funcionamiento de las mismas y que serían de aplicación también a la SAS
en cuanto sujetos de derecho, en cuanto personas jurídicas. En cuanto a la ley aplicable, cuando nos referimos a los órganos, en la medida que ya aclaramos que el artículo 49 de la ley hacía referencia expresa a la aplicación supletoria de las normas de la SRL, la pirámide sería prácticamente la misma, pero después de las normas dispositivas de la LASE, serían de aplicación las normas dispositivas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada referentes a los órganos y después las normas dispositivas en general de la Ley General de Sociedades y finalmente del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Algún ejemplo de norma dispositiva de la ESRL referentes a los órganos? Podría ser cuando el órgano de administración fuere plural y no se hubiera aclarado qué rol desempeña cada uno de los administradores. Bueno, el artículo 157 de la Ley General de Sociedades determina que en ese caso la administración es indistinta, lo que quiere decir que cualquiera de los administradores puede ejecutar actos de administración respecto de la sociedad. Entre los temas que la doctrina ha discutido desde hace mucho tiempo dentro del derecho societario es el relativo a la existencia o no del orden público, de un orden público societario. Tenemos que recordar aquí a Llambías cuando define el orden público en general como ese conjunto de principios eminentes, fundamentales, de carácter religioso, moral, político, económico, a los cuales se vincula la digna subsistencia de la organización social establecida. Creemos que en el ámbito del derecho societario hablar de orden público societario en realidad es tan solo una categoría doctrinaria que además coincidimos con aquellos que entienden que es contraproducente. No hay normas de orden público dentro de nuestro derecho societario, dentro de la Ley General de Sociedades. No solo porque se trata de un derecho privado y por lo tanto eminentemente patrimonial, donde sí pueden existir normas imperativas, inderogables o indisponibles, pero ello no implica que respondan a estos principios eminentes, como decía Llambías, o principios fundamentales de la organización social en general. Aquí tenemos que tener muy presente que cuando hablamos de los derechos patrimoniales, como es el caso del derecho societario, el principio fundamental es el de la libertad de contratar. Ese es el que tenemos que tener nosotros como base de este sistema. Por supuesto, con límites, y el límite son los derechos de terceros, no dañar a los terceros, pero de ninguna manera ello implica la existencia de normas de orden público societario dentro del régimen así denominado. Lo que sí existe dentro del derecho societario son normas imperativas, inderogables o indisponibles en general, indisponibles de manera previa. Viene bien aquí recordar, en primer lugar, lo que dice el artículo 150 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto al orden de aplicación, que hace referencia a normas imperativas dentro del derecho, del derecho especial, como podría ser la Ley General de Sociedades, hace referencia a la ley especial, o en su caso a las de este código, y después habla también de las normas supletorias de las leyes especiales. Pero no habla de normas de orden público, sino de normas imperativas. Y estas normas imperativas, tal como lo ha sostenido Manóvil en un trabajo que fue una ponencia presentado en el quinto Congreso de Derecho Societario en el año 1992 en Córdoba, denominada la impugnación de resoluciones asamblearias violatorias de normas de orden público y de normas imperativas, y hace esta imprescindible distinción. Manóvil sostiene que esa inderogabilidad e indisponibilidad contractual de las normas imperativas impide la renuncia en abstracto de esas normas, impide la renuncia previa de esas normas. Pero ante una resolución que es contraria a una norma imperativa, que viola esa norma imperativa, surge un derecho concreto del interesado en hacer valer esa protección. Pero si no la hace valer esa protección, por ejemplo, la impugnación de una asamblea dentro de los 3 meses que me concede el artículo 251, o decide transar, una vez ejercido ese derecho, transar el mismo, eso está absolutamente permitido
¿Por qué? Porque está en juego únicamente el interés particular de ese socio referido a un caso concreto y él podría renunciarlo o transar sobre él conforme sostiene Manovi. Por ello y para finalizar la clase de hoy debemos tener presente la libertad contractual como eje del sistema en las SAS. Es básico tener claro este concepto para poder entender el funcionamiento de las SAS y para poder entender cuando hablamos de normas que son conciliables con el sistema de las SAS. Esta libertad contractual, por supuesto, tiene que respetar el derecho de los terceros. Ese es el límite que la misma tiene y debe tener.